Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. ¿Cómo entendió Aristóteles el ser? Digamos de entrada que no restringió el ser a una determinada clase de realidad. Para nuestro filósofo, el concepto ser incluye múltiples acepciones, no una acepción única. Pero eso no significa que las distintas realidades a que puede aludir el término ser, blanco, hombre, movimiento, no tengan nada en común. Para expresar precisamente que los diferentes significados del ser se refieren a realidades diversas, pero que guardan todas referencia a algo común, a la sustancia, concibió el término ser como análogo. Un término se dice que es análogo cuando se predica o atribuye a realidades distintas pero que tienen algo en común. No designa realidades totalmente iguales, unívoco, ni totalmente distintas, equívoco. Esta concepción analógica del ser le permitió a Aristóteles una cuádruple clasificación que abarca todas las posibles acepciones del término, pues cubre las distintas formas de presentarse la realidad y de ser pensada y expresada. Esos cuatro grupos o significados del ser son los siguientes. Ser como categoría, el ser como potencia y como acto, el ser accidental y el ser como verdadero y como falso. Bien, el ser como categoría es el grupo principal de forma de ser, la división originaria del ser, pues todas las otras clasificaciones remiten a esta. Bajo el nombre de categoría quiso recoger Aristóteles distintas maneras de presentarse la realidad y de poder pensarla y decirla en los juicios. La numeración de las categorías es la siguiente: sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posición y posesión. De la lista de categorías destaca la sustancia. Las otras 9, llamadas accidentes, solo pueden darse en relación a aquella. Sustancia es aquello que existe en sí y no en otro, mientras que las demás categorías son propiedades que no pueden darse sino en una sustancia. De acuerdo con lo dicho, sustancia sería el modo de ser de, por ejemplo, una mesa, mientras que las características del ser verde, de estar en el aula, designarían modos de ser que solo pueden existir en la mesa, en la sustancia. Los colores, las posiciones, las relaciones no existen más que como característica de algo. Las categorías sustancia la vio reflejada en los seres individuales. Esa planta, aquel árbol, este hombre. Ser en potencia, ser en acto. Esta segunda distinción de manera de ser en potencia y en acto desempeña un papel muy importante en Aristóteles a la hora de explicar que el movimiento es posible, contra la opinión de Parménides. Ser en potencia y ser en acto no se puede definir sino en relación mutua. Así, ser en potencia significa la capacidad de llegar a ser o tener algo que aún no se es o aún no se tiene. Y cuando se ha llegado a ser o a tener eso de lo que se carecía, se está en acto. Así, un niño no es adulto en acto, pero lo será cuando autorice la posibilidad, la potencia de serlo. La potencia y el acto pueden darse en todas las categorías. Tanto la sustancia como los restantes modos de ser en otras pueden hallarse en potencia o en acto. Lo que no puede ocurrir es que una realidad cualquiera esté en potencia y en acto respecto de lo mismo. Un niño, por ejemplo, está en acto respecto de ser niño, pero está en potencia de ser adulto. Ser esencial, ser accidental. La esencia es aquello que hace a una sustancia ser lo que es, aquella o aquellas características que no pueden faltar en una cosa sin que ésta deje de ser esa cosa. La capacidad de pensar, por ejemplo, es un modo de ser esencial del ser humano. El ser accidental, en cambio, es una forma de ser casual y que solo circunstancialmente se da en algo. Por ejemplo, ser pintor es una manera de ser accidental de un ser humano.
pues no deja de serlo por no ser pintor. Ser verdadero, ser falso. Esta categoría o forma de ser verdadero o falso solo se da en la mente, cuando establecemos un juicio. Un juicio es una operación mental de unión de un sujeto y un predicado, y que puede resultar verdadera o falsa. Los juicios son verdaderos cuando la mente acierta a unir un sujeto y un predicado mediante la cópula es, y lo hace de la manera como están unidos en la realidad. Por ejemplo, el Museo del Prado es una pinacoteca. En caso contrario, cuando la mente une o separa un sujeto y un predicado y lo hace de manera distinta a como lo están en la realidad, se expresa un juicio falso. Sería un juicio falso. Según lo anterior, el Museo del Prado es una filmoteca, o bien el Museo del Prado no es una pinacoteca. Bueno, muchas gracias por escucharme este tema de Aristóteles y un saludo virtual a todos.